En la tercera parte de este programa, la emisora primogénita 106.1, en Cumaná, Estado Sucre, la emisora que enciende la llama de la conciencia. Como que decía la gente antes, Lucho sí dice la verdadita. ¿Cuál es la verdadita? Por estar diciendo la verdadita me van a meter un astazo. Sí. Bueno, aquí estamos muy natural, pues, como somos nosotros, dando las informaciones que salen en las redes, en los medios nacionales y algunos medios internacionales, y haciendo comentarios respectivos a estas actividades o a estas noticias. Saludamos aquí a Víctor Guerra, que está en sintonía. Dani Márquez, buenos días Lucho, saludos y bendiciones. Voy en bus hacia el trabajo escuchando y viendo Primogénita, la irreverente, la que se oye y se ve hasta acá. Dani Rosques en sintonía desde Colombia, lo que es la tecnología, ¿verdad? Desde Colombia, Dani, y de aquí de Venezuela te damos un fuerte abrazo, hermano. Que estés bien, reúne bastante centavos para que te vengas y nos brindes, ¿verdad, Beltrán? Así es. Guarda. Seguimos, vamos ahora a revisar las noticias que tenemos en Últimas Noticias. Son las 7:38. Estamos en vivo a través de Facebook Live por la cuenta Primogénita Emisora Alternativa. Tenemos días que no le hacemos cuña a esto, ¿verdad? Sí, señor. ¿Ah? Yo tengo que ponerlo en las redes porque la gente que tiene mis datos, yo tengo casi 5.000 contactos en mi teléfono. Mi teléfono yo no lo he cambiado, tengo muchísimos años con el mismo número. Y entonces he podido guardar tantos números, por eso llego a tanta gente. Es verdad que no son como muchos influencers que compran los contactos para meterle embuste a la gente que se están escuchando en 30.000 personas. Y eso es mentira. No llegan un grupito nada más. Bueno el café, Beltrán. Vamos a seguir leyendo vamos a leer informaciones de Últimas Noticias. Presidenta decreta asueto en todo el sector público por ahorro energético. Ahora a ver si se van a ir de los trabajos y van a dejar las puertas prendidas, las luces prendidas. Crecimiento del turismo nacional. En Nueva Esparta, ya lo dijimos en estos días, están llegando barcos turísticos y se está moviendo el asunto. Pues bueno, hay muchas expectativas para el turismo en estos días de Semana Santa. Sigo leyendo, ya se muestran gráficas del despliegue de orden de seguridad por la Semana Santa. Ha estado tranquilo, ¿viste? Sí, señor. En Carnaval estuvo muy tranquilo y esperemos que en Semana Santa también todo esté bien, que no se presente las muertes y las locuras que se vienen dando. Hoy se va a iniciar un dispositivo de seguridad. Solidaridad con Maduro. Y Cilia se sintió en Nueva York durante la audiencia. Mira, llegó el terremoto porque este sí es un terremoto, Beltrán. Fíjate, mi hermano, ya vamos a hablar. Tranquilo. Este sí es un terremoto. Si el programa ya tuvo audiencia, voy a explotar. Con Romer Contreras, integrante de la Academia de Historia del Estado Sucre, jubilado universitario, o todavía está activo. Jubilado. Está jubilado, mal hecho. ¿Y qué más Romer? Estudió física, ¿no? Estudió física, le gustan los aviones, le gusta la geografía, y fue que me enseñó a mí a calcular la altura las alturas de los cerros a través de las rayitas que ustedes ven en los planos. A mí siempre me gustaron los planos. Yo desde muy pequeño me gustó eso, pues mirar los planos. Me gustaba siempre un mapa mundi. Siempre me gustó ese muchachito, no sé por qué. Sí, pero yo no sabía qué significaban esos circulitos que hay a líneas de cota. Y Robert una vez, en unos minutos me enseñó rapidito qué significaba, cómo era, ¿no? Y cómo se iban sumando las cotas. Así que algo aprendí de ti, Roma. Algo bueno. Pablo también aprendió de ti. Sí. Entonces vamos a seguir leyendo Últimas Noticias.
Bueno, esas son las noticias más importantes que están ahí. Esas son las más importantes, Beltrán. Mire, Ayer se aprobó tengo- ayer se aprobó la ley de simplificación de trámites administrativos y la Asamblea Nacional también revisó y avanzó en otras leyes. Sí, para que tú hagas un comentario de 56, de 130 artículos de ley de minas, fueron aprobados solamente 56. Sigue trabajando el gobierno, la comisión de diputados está trabajando para mejorar pues la ley de minas en el país y que esto sirva para fortalecer pues la negociación y la de minas que en Venezuela deben ser controladas, deben ser vigiladas por las autoridades del Estado venezolano. Bueno, fíjense que no hablamos hoy en la mañana del túnel del tiempo que trae el agua, y no he hablado de nada de eso porque ese es el tema que voy a tratar con Romer, y le voy a dejar a él que hable, porque Romer Contreras es un especialista, se ha convertido pues, empíricamente en un especialista del área. Le acabo de decir que le gusta mucho eso de la geografía, esos temas, físico, es terco. Hace un tiempo me lo encontré, tenía como 8 años, 10 años que no lo veía, me lo encontré en un local y le pregunté, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, compré un torno, un muchacho. Sí, compré un torno y lo metí en el apartamento. ¿Tú ya dejó que tú hicieras eso? Bueno, ¿qué iba a hacer, pues? Si no me iba yo también con tu torno por otra parte. ¿Ah? Y entonces la esposa le permitió que Romer metiera un torno en su casa, un torno pequeño. No sé ahora qué quería con el torno ahora. Mira, con otras informaciones, Lucho, en España movimientos sociales denunciaron el secuestro ilegal de nuestro presidente Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos y de Silvia Flores y exigen pronta liberación de estos dos ciudadanos. Rusia, también partidos políticos, movimientos sociales, ratificaron, salieron a las calles, fueron a las embajadas y pidieron también por la liberación de Nicolás y de Silvia Flores. Lo mismo sucedió en China. Y bueno, ahí están el pueblo del mundo a gritos pidiendo la libertad del secuestro legal que los Estados Unidos realizó aquí en Venezuela. Mira, ¿sabes que hay un tema por ahí, voy a tocar muy corto para arrancar con Romer, porque yo también tengo una diligencia que hacer hoy. Hoy me toca buscar a mi hermano que le están haciendo curas en los veteranos, a Jenner. Viene Semana Santa. En los últimos tiempos hemos escuchado denuncias, muy voces criticando o quejándose del abuso, la privatización de las playas. Yo escuché a Diosdado Cabello hace unos meses hablar del tema y se está hablando del tema. Pues llega un empresario, una persona, pone una silla debajo de una mata y para tú meterte debajo de la mata, Roma, tienes que pagar. O vienen unos empresarios y ponen un poco de toldos en la playa, entonces la playa tú no te puedes bañar ahí porque tienes que pagar por el toldo. Entonces ese tipo de cosas también están pasando en Cumaná. No tan al extremo de otras ciudades, pero ya hemos empezado a ver muchos operadores turísticos que confunden las cosas. Porque no es que esté mal que lo hagan. Está bien que un restaurante, un hotel haga un servicio en la playa, eso es parte del turismo, ¿no? Y que ponga lo que llaman una barra, ¿cómo se llama, Romer? Donde dan bebidas, una barra bar, la ponen cerca de la playa y van atendiendo a los turistas. Eso es bonito, pues, y es un servicio que dan los locales, los hoteles, y está bien que se haga, pero lo que no podemos permitir es que las cosas lleven al extremo de que privaticen las áreas de la playa. Esto no es nuevo. Acuérdense que lo que pasó aquí en el Peñón, que mucha gente agarró las enramadas de pescadores de guardar los botes y los privatizaron para que la gente no entrara a la playa. Esto es viejo, Romer. Esto es viejo. Lo que pasa es que ahora es otra moda de hacerlo, ¿entiendes? Más moderna. Pero hay que tener mucho cuidado. Lo que ha venido pasando en las playas del sector Los Bordones, que casi todo el frente de la playa se ha tomado por rancherías, donde hay ventas de comida, y bueno, eso está bien, pero eso hay que reglamentarlo, ¿verdad? Eso hay que reglamentarlo para que no den el traste con las libertades que tiene la playa. Las playas son públicas, las playas no tienen dueño, inclusive hay leyes que establecen que las casas tienen que estar alejadas un mínimo de 50 metros, 120 metros, dice Romer, que conoce más que yo. Romer sabe de todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Acuérdense los que somos mayores, que aquí en Cumaná
le recortaron el patio a las casas en el sector de San Luis. Esas casas le moltearon los patios. ¿Tú no te acuerdas de eso, Otto? ¿Ah? Porque las playas que están en San Luis llegaban hasta la orilla de la playa. Entonces, eso está prohibido. Inclusive en el Peñón vimos esas cosas y en otras partes. Construyeron. Ahora, el término hay que revisar el término, porque cuando hay arena, que es playa, la distancia es más larga. Cuando no es arena, sino es barranco, las distancias son más cortas. Porque la arena es de protección, la Sí, arena misma. La arena es protección de los mares. Ayer una persona me decía, o antier, que esto que está pasando con el agua, con el desvío del río, ¿o fuiste tú, Roma, no? No, creo que fue Amarilista, que ayer nos dijo algo de eso, de una preocupación que hay en algunos protectores del ecosistema, que esas desviaciones de los ríos traen como consecuencia que el paisaje cambie, ¿no? Desde el punto de vista de las condiciones de las playas, y que ese desvío del río Manzanares hacia el Peñón pudiera estar produciendo que se pierdan las consistencias arenosas de la playa de San Luis, que se pongan un poco más fangosas. Lo que yo no entendí es que porque si no lo hacía el caudal viejo del río, porque ahora lo está haciendo el del Peñón. Yo te puedo explicar. Ah, me va a explicar Romer, fíjate pues. Bueno, aquí vamos a aclarar muchas cosas. Entonces vamos a darle por el comienzo, Romer. Bienvenido, hermano mío. Romer es caraqueño, pero ya no es caraqueño, Yo ya soy es cumaneño. caripiteño. ¿Ah, tú eres caripiteño? Pero toda tu familia está en Caracas. Toda mi familia está en Caracas, pero yo sigo siendo caripiteño. Ok. Y ahora se quedó aquí en Cumaná. Se quedó aquí en Cumaná Romer, estudió, llegó a la Universidad Oriente, un cabeza caliente que tiró bastante piedra, y te graduó en física. ¿Te graduaste en física? Sí. Nunca fui a buscar título. ¿Nunca lo fuiste a buscar? No, yo me quedé con el conocimiento. Te quedaste con... Es mejor. Sí, le dé el título. Bueno, Romer... Tengo mi tesis, todo, Sí. todo listo, pero yo no fui a buscar nada. Bueno, Romer, voy a dejar en el micrófono a Romer Contreras para que él haga una explicación de lo que inicialmente, Romer, comenzamos por lo del túnel y la situación hidrográfica, ¿no? De la ciudad de Cumaná. Yo primero debo darte las gracias, ¿Por qué, hermano? porque esta emisora tiene ¿cuántos años? Como 20. Veintitantos. Yo la vi nacer, Claro que sí. pero primera vez que me invitan. No, te he invitado a unos venido y me has dejado Bueno, aparcado. bueno, entonces te debo dar las gracias porque aquí estoy y, Sí. y de verdad que... Pero lo voy a decir, Romer fue uno de los que a los alcahuetes que hizo que yo me metiera en este rollo. Así es, así es. Sí, Y bueno, uno se siente como en casa, años que no viene. que no venía, claro. ¿Qué quiero decir? Bueno, Lucho, la situación es crítica, pues. Yo, en lo muy personal, mi esposa y yo que me estaba escuchando allá en casa, hemos sobrellevado esto a punta de aire acondicionado y de comprar botellones. Y pareciera que la vida es ligera, sí, pero hay personas que no tienen el aire o que se les complica por los enfermos, por la cantidad de niños, por otra situación, su misma manera de vivir, pues lo que hicieran, venden pescado, el agua es vida, el agua es una necesidad extraordinaria, vital, que no podemos aplazar. Ahora yo quería, antes de entrar a un poco a la situación actual, que no he entrado al túnel, por lo tanto no soy facultado a decir con vehemencia las cosas que están sucediendo allí, pero yo puedo hablar de la parte histórica y de la parte física, porque yo básicamente soy un físico. Me gusta la historia bastante, todo lo demás me gusta, pero yo soy físico. Entonces quiero hablarte de, por ejemplo, qué pasó en Cumaná en 1625, por ejemplo. Bueno, un gobernador en 1600. Estoy hablando para primogénita, ¿no? FM 106.1. FM. En 1600, un gobernador que estaba aquí, que llegó aquí, Suárez de Amaya, él dijo: oye, ese río que tienen ustedes, que se pasea toda la llanura, hay que meterle escarmiento, hay que organizarlo y hay que desembocarlo hacia su aspiración era El Salvador Allende, más o menos por allí. Ellos no pudieron y apenas llegaron a sacarlo por el monumento. Pero ¿qué hizo ese río durante 100 años? El sedimento que arrojó mató el puerto de Cumaná, que quedaba más o menos ahí donde está la Marina Deportiva, donde está la boca del río actual. Claro. Eso mató el puerto, lo cegó, y hubo que 100 y pico de años después, en 1730 se dieron cuenta, empezaron las quejas, habilitar el puerto Sucre. El actual puerto Sucre, habilitarlo en un sitio que no es el adecuado, que está alejado, la cota de fondo para que los barcos atraquen, estaba muy alejado de la orilla del mar, y bueno, y se perdió el puerto de aguas profundas, que casualmente es donde siguen llegando los ferries, pues.
ahí donde se hundió el ferry hace unos años, que está a 80 y pico de metros. O sea que en teoría un gran barco puede llegar a la orilla de Cumaná, pero perdimos el puerto porque se desvió el río. El ingeniero Silva Bermúdez, cuando hizo el canal de aliviadero, ese es un canal de aliviadero del río, que actúa por rebase. Cuando el caudal del río aumenta, supera una barrera y sobre esa barrera discurre el río, o sea, se alivia y Cumaná no se inunda. Esa es una obra de ingeniería hecha por un cumanés fantabulosa, pues, genial. Pero trae sus consecuencias. El aliviadero. El aliviadero, también por allí se van sedimentos. Yo pensé que tú puedes arrancar el discurso hablando del delta de Cumaná, porque la primera vez que yo vi esa foto de lo que era el delta, una fotografía de la época de la colonia, Cumaná era un delta. Sí. Y reventaban unos ramos, unos ramificaciones del delta en varias partes. Termino este pedacito y voy más atrás. Okay. Un milloncito de años más atrás. Ajá. Estamos en 1760, por ejemplo. Okay. Entonces, eso mató la playa. Y fíjate tú que empezaron a nacer nuevas playas. La playa de Hostia, que se llamó, que es del Salvador Allende, acá al monumento, que era una hermosura que se mató con la avenida, se mató, pues se deshizo. Si no tuviéramos desde San Luis hasta el Salvador Allende una hermosa playa. Y bueno, esa es la consecuencia de desviar un río, de hacer un canal, etcétera, etcétera, porque la naturaleza está equilibrada. Si tú la desequilibras, obviamente van a pasar cosas como la que está narrando. Pero ya el río de Cumaná, el río Cumaná, no el río que se conoce hoy como Manzanares, sino el antiguo río, porque que tenía su nombre Cumaná, él había estado desviado hace unos milenios por el área del Peñón. Y ahí está un delta submarino. Cuando uno hace la batimetría, que el profesor Caraballo, otro cumanés, lo estudió con detalle, uno observa el gran delta sumergido, donde el río desembocó alguna vez, ¿no? Por varios miles de años, quizás 1 millón. La edad de Beltrán Marcos. La edad de Beltrán. Entonces, pero luego, producto de las capas, del movimiento de las capas tectónicas, la costa cumanesa toda, hoy estoy hablando desde allá, desde Pari hasta acá, se ha ido elevando. Es como que tú levantaras un plato por un lado y entonces el agua corre para el otro. Entonces los ríos empezaron a buscar nuevos caminos. Nosotros estamos en la latitud aproximado o exacta 10 grados latitud norte, y hay una fuerza llamada Coriolis que hace que los ríos en esa latitud norte tiendan a la izquierda. O sea, tú observas un mapa cualquiera y buscas la latitud norte y tú vas a ver que los ríos tratan de ir hacia la izquierda. Bueno, el río Cumaná hizo lo mismo, pues se desvió del Peñón hacia acá y su boca tiende a la izquierda. O sea, da la vuelta por el mercado y coge a la izquierda. Después en 1800, otro ingeniero cumanés, de nombre Izaba, un ingeniero militar, se le contrató para que pero ese río no era así. Eso fue la obra del hombre. Ese río daba la vuelta por la calle Monte, llegaba casi allá a la Copita y se regresaba por detrás y se metía hasta casi la Plaza Bermúdez y daba la vuelta en la Plaza Bermúdez y cogía para allá, para el mercado, y después se desembocaba. Y si la gente no quiere creer lo que la ciencia dice, basta que se pare en el terreno ese grande que está ahí donde está el Mercado Viejo y vea que los árboles de coco, las matas de coco, todavía se alinean en la sinuosidad antigua del meandro del río. Todavía hoy, ahí donde tú eres nativo de Buenavista, ahí los árboles cogen esa vuelta. Entonces el río se alineó. ¿Para qué se alineó el río? Bueno, para evitar que se inundaran las zonas propias para urbanizar. Cochabamba, toda esa zona que están por ahí. Y también Altagracia, donde estamos hoy. Esta zona se conocía como zona de mosquitos. Pero una vez que el río se quitó de la Plaza Bermúdez y se alineó, esto se hizo vivible. Y aquí estamos, por más de 200 y pico de años, viviendo en una ciudad que fue bastante bien organizada al principio. Y que la desorganización la podemos achacar en los últimos 70, 80 años. Pero la Cumaná de hace 70 años era bastante organizada, se respetaban las ordenanzas, bueno, de acuerdo a la historia, pues. Y entonces estamos ahora en esta situación de crisis hídrica. Yo quiero decir que no es una situación nueva. Cumaná ha pasado por esto en varias ocasiones. Lo que pasa es que hay que jorungar la historia. Y esta nos impacta a nosotros, que somos los habitantes de este momento. Y como que nos complicó y nos impactó la vida, pues. ¿Por qué? Bueno, la ingeniería, de lo cual yo no soy ingeniero, yo soy el físico, pero yo entiendo su lenguaje de ellos.
O sea, a mí no me van a caer cojo. Porque las ecuaciones que ellos usan son las que uno usa. Entonces, la ingeniería del año 30, del año 40, diseñó sus cosas para una población y un crecimiento poblacional más o menos adecuado, equilibrado. Eso no hay que decir que esos fueron malos cálculos. Esos fueron unas obras que se hicieron para lo que se tenía y lo que se esperaba. Entonces se construyó el primer acueducto de Cumaná. ¿Qué había antes del primer acueducto? Bueno, cuando llegó Humboldt en 1799, que llega por accidente a Cumaná, pero le encantó esta geografía y dijo que, cuando él murió, él dijo que él recordaba las maravillas que vivió en Cumaná, lo que era Cumaná. Entonces, estaba por casualidad un hombre español que ha sido maltratado por la historia venezolana, llamado Vicente Emparan. Pero Vicente Emparan era un hombre culto, estudiado, y con Humboldt hicieron llave. Y Humboldt de alguna manera le metió en la cabeza la necesidad de hacer un acueducto para Cumaná. Estamos hablando del año 1799. Y Vicente Emparan, en base a las obras que ya existían de parte de los campesinos y de los que cultivaban en las charas cumanesas, que ya tenían mecanismos, ¿cómo te digo?, mecanizados con mulas y a movimiento humano, para hacer que el agua del río fuera a las canales donde ellos irrigaban sus tierras. Y Vicente Emparan lo que hace es que emprende un acueducto, traer agua de una proximidad, yo me imagino que en la proximidad de Gamero, quizás antes, ¿no? Y trajo agua canalizada hasta las fuentes de Cumaná, hasta las famosas piletas. Y durante un siglo y medio, un siglo por lo menos, Cumaná se surgió, era de ese acueducto. Las pilas. Las pilas. Después, en tiempo, unos 50 años después, 40 años después, en tiempo del doctor Villapertuis, era un genio. Igual que su familia, muchos de ellos son brillantes. Empezaron los pozos mecanizados. Ya había aljibes, ya había pozos. La ciudad, el que tenía un poco de real tenía un pozo. Y el que tenía un pozo, bueno, comercializaba el agua. Habían empresas privadas en las casas de la familia comerciando el agua. Y después, cuando se pusieron los molinos de viento, bueno, se comerciaba el agua un poquito más porque se hicieron tuberías. Habían 6 familias con unas tuberías de un pozo y ellos pagaban su agua a esa empresita, pues. Y eso fue criticado. Yo publiqué recientemente una obra que se llama Las arterias olvidadas de la ciudad de Cumaná. Está en el blog de la Academia de Geohistoria, está disponible para que lo descarguen. Es una obra de cortica, de 20 páginas ahí. Y ahí está todo esto que estoy diciendo, por si no tienen por qué captarlo rápidamente, pues. Ahí están los datos y los detalles. En el periódico El Sucre, o periódico Sucre, por eso no llamaba El Sucre, del año 24, ya se clamaba por un acueducto. ¿Por qué? Porque agua corriente tenían solo los que podían. Pero el pobre, oigo, no el pobre, el pobre que no tenía los reales para tener un acueducto. Porque Cumaná siempre fue una ciudad de habitantes pobres, hasta la actualidad. Todos nosotros no tenemos la capacidad monetaria para poner una cisterna de $150 en nuestros tanques, ¿verdad? Y si lo hacemos un día no lo podemos hacer más nunca, pues. Entonces, ese clamor no se resolvió en 1924. Hubo que esperar a 1942 con el general Medina Angarita, que fue un militar, uno de los militares excelsos y brillantes que ha tenido la República, que todo el mundo reconoce, lo reconocen de izquierda y de derecha, los del centro, todo el mundo ve a este general como un gran general. Y él hizo posible el clamor desde acá. ¿Y cómo fue esa obra? El primer acueducto. Bueno, el primer acueducto nació allá en Mochimita, más allá de Chirigua, donde está la toma primaria, de donde se alimentaban los antiguos canales de riego. Y ojalá cojan unos minutos para echar el cuento completo de ese canal de riego. Porque el canal de riego era quien permitía que la economía cumanesa funcionara y que vendiéramos los productos hacia afuera, y nos hizo fuerte, pues, como ciudad agrícola. Éramos una ciudad pesquera, seguimos siendo una ciudad pesquera, pero dejamos de serlo agrícola. No, y las características del río Manzanares, que permitía su navegación hasta entrada a Cumaná. Eso es un mito hasta cierto punto, ¿no? Ya ahorita puedo... Bueno, ya eso hay bibliografía bastante. Entonces, ¿qué pasó con el acueducto? Que se hizo con una doble función: alimentar a la tierra para que nos diera alimento,
y matar la sed del cumané. Entonces ya no hicieron falta calculo yo, los 50, 40 pozos que había en la ciudad. Había pozos en El Peñón, en Brasil, en Aspaloma, en Cochabamba, en El Dique, pozos de agua había. Allá en Buenavista había agua. Había en Buenavista Claro. pozos con su pileta donde la gente se surtía. Ya esos pozos empezaron a pasar a desuso, porque el acueducto tampoco nació como una cotufa, que explota y abarca todo, ¿no? El acueducto fue creciendo poco a poco hasta llegar hoy al Peñón, al Tacal, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el doble riesgo? De que habilitabas el canal de riego con agua potabilizada, no potabilizada químicamente, sino tomada de un sitio que no estaba contaminado. Allá arriba, donde el río tiene lecho de piedra, y que es en Mochimita, más allá de Chirigua, y traída hasta acá. Por eso es que no se toma el agua de acá, del río. Bueno, ¿por qué no la tomamos del puente Gómez Rubio? Bueno, por los sedimentos, por la contaminación actual, pero antiguamente, hace 50, 60 años, por los sedimentos, pues. Sí. Tenemos que tomar el agua sin sedimento, porque nosotros suponemos que el agua que no es turbia está buena. Claro. Pero eso pudiera tener bacterias, ¿verdad? Que es lo que hace modernamente el cloro y otras sustancias para potabilizarla. El doble propósito era que en caso de una tragedia, los ingenieros dejaron pensado ese canal de riego para que en el futuro se pudiera habilitar como un acueducto mayor. Esa fue una de las primeras cosas. Después, más reciente, ya en el periodo de la democracia, se habilitó Cancamure. ¿Y qué es la toma de Cancamure? Bueno, el río Cancamure, que es cae en el Manzanares, o en el río Cumaná o Manzanares, pues. Todavía en Cumanacoa le dicen al Manzanares río Cumaná, Sí. en gran parte, pues, como debe llamarse. Pero bueno, es el Manzanares. Entonces, el Cancamure, que es un río limpio que venía de la montaña, se le puso una toma, otro dique acostado, donde tú tienes que poner dique para almacenar el agua. Y después le pones una aducción por gravedad o por bomba y traes esa agua ¿hasta dónde? Hasta ahí, hasta la entrada de San Juan. Donde están las polleras, más allá a la derecha, se hizo una planta de tratamiento para tratar el agua del río Cancamure. Porque el agua de los canales de riego no se trataba. Claro. Era agua limpia, pero no se trataba. Entonces, pero ya esto es la modernidad. Estamos hablando, creo que del año 71, por ahí lo anoté, 75. Y entonces, en la planta de Codallo, como se llamaba antes, porque el señor Codallo era el señor que inspeccionaba los pozos, de esos 40, 50 pozos que había en la ciudad, iba diariamente a tomar muestras de agua y con un aparatico que existía antes, que parecía una mira, miraban y veían el índice de refracción del agua y sabían si el agua tenía muchos sedimentos o no tenía. Ese era el control. Y ese señor se le reconoció a ese trabajo que hizo por muchos años, a Codallo, que vivía en la calle Sega. Y en la planta se llama Codallo, pero esa planta nació con otro nombre. Ok, Agustín Codazzi, si no mal recuerdo. Y se le cambió y se le puso Juan José Codallo. O la planta de Codallo, así la llaman como dice. Pero eso se hizo con una buena intención, porque entonces teníamos una doble entrada de agua. Pero también nació Turimiquire. Entonces se represaron los ríos allá en la alta montaña en Turimiquire y se habilitó un túnel, se perforó la montaña y se trajo agua de esa represa hasta los tubos ahí más arriba de San Juan, ¿cómo se llama eso? Periquito. Periquito. Ahí desemboca el túnel. La zona Periquito. Y ese túnel fue contemplado, su diámetro y su consistencia, para que diera por lo menos 4.000 litros por segundo de agua. ¿Para quién? Bueno, la mitad para Cumaná y la mitad para Margarita, Araya, los otros pueblos que se surten de allí, pues. Ojo, que hay otras aducciones que vienen de esa represa para Barcelona, Claro. por otra vía, pues. Entonces que el padre Turimiquire está alimentando a 3 estados, Sí. a Monaga, Anzoátegui y a Sucre. Y se Como hizo Esparta. con la ingeniería, eso lo hizo una empresa que tiene que ver con el Vaticano. Por ahí yo tengo el nombre, en el documento ese que publiqué está el nombre y ahí tengo un montón de páginas por ahí publicadas. En este mes he publicado un trabajo cada 2 o 3 días, las primeras 3 semanas. Para mi consumo, el que lo quiera leer, que lo lea. Pero yo lo hago para yo nutrirme, pues. Y no soy egoísta y lo pongo a disposición en mis blogs, en mis páginas, en las páginas de la academia, de Victoria, del cual soy miembro activo. Entonces,
¿Qué pasó? Bueno, pasó que durante mucho tiempo se dieron alertas del mantenimiento de ese túnel. Pero es que tú no puedes darle un mantenimiento al túnel así como el que va a inspeccionar este local. Vengo y veo, no, tú tienes que parar el agua, cerrar las compuertas a la entrada del agua y meter durante 12, 13 kilómetros, meter los ingenieros y los geólogos adecuados y paraste esa agua que 2, 3 días, pues. Y 2, 3 días la ciudad no iba a tener agua. Y entonces esas cosas siempre se fue corriendo, ¿no? Se fue corriendo, pero hasta hace 14 años, 11 años se hacían inspecciones. Inspecciones. Cuando vino el BID, en tiempos de David Velázquez, que tú mencionaste ayer, yo pude escuchar parte del programa anoche, lo retransmiten, ¿no? Entonces sí. Escuché el programa de, estamos aquí a A identificar partir la de las estación de Primogénita, 106.1 FM. Bueno, después me puede contratar. Mira, entonces yo escuché, te decía que una vez habilitado Turimiquire, El BIC es el Banco Interamericano de Desarrollo. sí, sí, el BID vino a Guayara, no nos vino a dar real, sino a sacarnos real, pero nos dejó un montón de expectativas y proyectos buenos que hace falta que algunos se habiliten todavía. Entre ellos, hicieron una inspección de cómo la ciudad se alimentaba de agua, cuáles eran las fuentes de agua, y dieron unas recomendaciones. La primera de ellas es que el túnel estaba en condiciones tristes. No fue la palabra que usaron, yo la estoy aliviantando, porque ellos detectaron problemas que requerían de unas labores sanitarias urgentes, sanitarias estructurales. Que se hablaba más de 88.000 millones de dólares. ¿Y eso hace cuánto? Hace 10 años. 10 años. No se le hizo caso, No se hizo nada. no se hizo nada. Entonces, oye, hace poco tuvimos unas elecciones, gobernadores y alcaldes, y hace poco tuvimos esta tragedia. Yo no puedo echarle la culpa a los que están. Yo creo que nos debemos echar la culpa a los que estábamos. Todos ellos, incluyendo los habitantes. Porque esos trabajos del DIC son públicos. Esas alertas se dieron, están publicadas en blog, en libros, en cuadernos, y nosotros los ignoramos porque Sí, Robert, ahí pasó, tengo yo entendido, de que el Banco Interamericano de Desarrollo iba a poner una cantidad y el gobierno nacional iba a poner una cantidad igual. Entonces el gobierno nacional nunca entregó la cantidad igual y el BID tampoco puso la que le tenía que poner. Ok, pero si yo quiero que el gobierno nacional participe en un proyecto local de acá de Cumaná, yo tengo que meter los proyectos. Y hay que hacer presión. Y hay que hacer la presión con nuestros representantes en las cámaras, etcétera, etcétera. Yo le gané $2.000. Es más, le ganamos $8.000, 4 cumaneses. Ellos nos pagaron por hacer un libro que publicamos, Cumaná, una ciudad, el del libro de 2015, ¿verdad? Y a cada uno nos pagó $2.000, pero nosotros metimos un proyecto y se nos pagó y nosotros le cobramos, pues, y bastante nos sirvió, pues, por esos $2.000 de 2015, hasta me duró como 6 años esos $2.000. Algodón con yuca. Algodón con yuca. Ok. Entonces, la ciudad no metió, no presionó por esos proyectos. Y entonces, bueno, nosotros en Venezuela tenemos una administración de las aguas por un ministerio actualmente. Y tenemos, que localmente nosotros no tenemos derecho a intervenir en esos acueductos. El mantenimiento se da porque si no lo das la gente se muere de sed. Sí, pues esa es responsabilidad de Minagua. Esa es responsabilidad de Minagua. Y entonces aquí es donde yo quiero hacer mi crítica, pues mi crítica sana. Cumaná, el estado Sucre, la antigua provincia de Nueva Andalucía, la antigua provincia de Cumaná, sigue siendo un apéndice del país. Nosotros nos podemos ir, yo me voy de Caracas a Cúcuta casi, pues que es del otro lado, en autopista. Por autopista llego a San Cristóbal. Yo no me puedo venir de Caracas hasta Guiria. No puedo, porque nosotros estamos en cierto abandono. Lo que hay es puro barranco. Puro barranco, hay mucho abandono. Pero no es el abandono nada más en las carreteras, es el abandono de todo. Usted pasa aquí para hacer una apostillada, usted tiene que ir a Margarita o a Caracas, usted no puede apostillar aquí. Y la gente no le importa, o sea, tranquilo, pues van para Margarita, páganos $200. No, tenemos que empezar a reclamar que somos una ciudad primogénita. Pero más allá de eso, es que somos habitantes de respeto, pues. Y que además nuestra economía no es superflua como para estar viajando a Caracas a hacer montones de diligencias que hay que hacer. Romer, ¿sirve el túnel o no sirve? ¿Uno nuevo
Mira, Lucho, o reconstruir eso. peor que el túnel está mi carro, yo ando en él. Ajá. Porque toda la obra hecha por el hombre puede ser reparada por el hombre, con la técnica y la ingeniería adecuada. Lo único útil del túnel es el hueco que tiene el túnel. Lo demás no es útil, solo el hueco. Pero para preservar el hueco, usted tiene que preservar el encofrado del túnel. La estructura. Entonces me pregunta si sirve el túnel, y yo digo, sí sirve, y puede aguantar 100 años más, pero tú tienes que darle el mantenimiento que se requiere. Yo no he entrado a ese túnel, ojalá me inviten, yo voy, sobre todo si me llevan en carrito, ¿no? Porque veo que hay carritos para uno y para otros no. Son 13 kilómetros, ¿no? Sí, son 13 kilómetros, yo no me estoy cayendo a coba con esto, ¿no? Si me llevan en carrito yo voy hasta allá, hasta el final. Pero ¿qué es lo que hay que ver en el túnel? Lucho, yo no te puedo decir sino lo que yo he escuchado, ¿verdad? Lo que yo he leído, lo que yo he visto, pues no entra. Se habla de 5 derrumbes, yo prefiero hablar de 3. Porque es lo que yo he visto en el video, he visto 3 nada más. Yo no he visto el quinto ni he visto el cuarto. Yo no he visto a Dios. Entonces, el túnel colapsó. ¿Qué colapsó? Ustedes no han visto que un huevo tú lo aprietas así entre dos manos y es difícil partirlo, a menos que lo agarres de lado, ¿verdad? Pero si lo agarras por los dos extremos, no lo parte. La forma redondeada. Eso es una labor de la naturaleza de la ingeniería. Sí. El túnel tiene forma circular. Entonces se hace circular porque las cargas, las fuerzas que presionan de la masa térrea que está abajo, la masa de roca. Oye, el túnel está en ese lugar como a 600 metros de roca, allá abajo, sumergido. Y esas rocas pesan. Y entre más peso mejor. Presionan más y se consolida más la estructura. Bueno, redondeada. así decía un amigo mío que tiene una novia gorda. Pero no, el problema es que las fuerzas del peso tienen que ser canalizadas, distribuidas alrededor de ese encofrado para que no colapse en el túnel. Pero una vez que colapsa es como un pitillo que tú aprietas. Tú lo apretaste, se dobla, ya ahí queda débil. Ya ahí requieres menos fuerza para apretarlo. Entonces, ellos están limpiando. Entiendo que era una de mis grandes preocupaciones. No se puede dejar ¿cómo te digo? El ripio, lo que cayó, lo que se derrumbó, el sedimento, no, más allá de eso es volúmenes de roca gigantescos, metros cúbicos de roca, pues. Ya eso hay que sacarlo del túnel, se está sacando con maquinarias actualmente y después vendrán una inspección más detallada para restituir la resistencia estructural de ese túnel. Eso es lo que supone la ingeniería, lo que supone la física, lo que aspira uno como persona natural sin tener mucho conocimiento de esto. Entonces tú me preguntas, ¿sirve el túnel? Bueno, el túnel no ha prestado servicio 50 años. Y le voy a decir un detalle. Sin el túnel va a haber sed, va a haber escasez de agua. Porque, permíteme darte estos datos, estos numeritos gruesos. El sistema de aducción de Cumaná que permitía cuando fue pensado Turimiquire, fue pensado para 4.000 litros por segundo y a Cumaná le correspondían unos 2.000, 1.800. Con eso Cumaná se bastaba. En teoría, si no hubiera pérdidas en tubos rotos en las calles, en tubos rotos por allá, en las personas cuando te bañas media hora con el agua abierta, todo eso se llama pérdida, eso es como un 30% de pérdida. Entonces, durante 10 años, aquí en Cumaná, hay lugares donde el agua llega solamente 1 o 2 veces a la semana. Entonces, ellos estaban en anormalidad, dentro de una normalidad que a nadie le importaba. Claro. Pero hay personas que vienen sufriendo por el agua, tanto como yo ahorita. Tanto como yo. Lo único que ahora yo veo el sufrimiento en mi propia carne. Claro. Y antes no pensaba. Entonces, cuando se habilita de emergencia, lo que fue construido para una emergencia. Cancamure se hizo por si Turimiquire tenía problemas. Y Cancamure antes con el colapso hubo que ir a limpiar, a habilitarlo, a poner todo en orden para... Oye, chévere que se hizo. Y se hizo en tiempo récord. Pero eso siempre tuvo que estar listo, como el extintor de incendio que tú pones en la pared. Eso no puede estar descargado. Y cuando ellos dicen que Cumaná está llegando actualmente 1.800 litros por segundo. Pero Turimiquire nos daba 1.800. Faltan entre 800 litros por segundo a 500. Pones tú, si nos dieran 500 más, si apareciera por milagro, yo no estoy religioso, 500 litros por segundo, nadie estuviera quejándose en Cumaná ahorita, o muy pocos. Pero ¿qué son 500 litros por segundo de agua? Eso yo saqué una cuenta para ilustrar aquí a las personas. Eso es más o menos, Lucho, una de agua que no lo puede producir sino un río. Esos son como 10.000 tambores de agua llenos de 200 litros por segundo. ¿Cómo
tú llenas 10.000 tambores por segundo? Por segundo, claro. Por cada segundo llenas 10.000 tambores. Tú no lo puedes hacer. Esos, ¿cuántas gandolas, cuántas cisternas pueden ser? Eso no lo da una cisterna. Nosotros con la cisterna estamos paliando la necesidad. Porque Cumaná está rodeada de agua por todas partes. Sin embargo, hay escasez. Pero con el agua que está, con esa aducción de Cancamure y del río Manzanares allá arriba, en Mochimita, en Chirigua, con esa agua, con esos 800.000 litros por segundo, nadie se debe morir de agua en Cumaná. Pero hay problemas para lavar la ropa, para sobrevivir, para lavarse, para bañarse. A la cotidianidad. Lo que falta no lo podemos inventar de la noche a la mañana. A pesar de que tenemos rodeado de agua, no tenemos una planta que produzca más de 500 litros por segundo. Infraestructura. Instantánea. ¿Se puede resolver? Sí se puede Por ahí me resolver. dijeron que están haciendo unos pozos de agua profunda ahí en el... Ahí en el Parque Guayquerice, Parque Guayquerice. ya creo que se está concluyendo uno para ayudar a la parte alta de Cumaná. Creo que incluso ayer hicieron una prueba. Entonces, esa monstruosa cantidad de o volumen de agua no lo podemos subsanar con manguera, con cositas. Eso tiene que ser el Turimiquire, que es lo más próximo y lo más relevante que tenemos para habilitar o rehabilitar. Porque pensar en una desalinadora, en otra aducción al Manzanares más arriba donde estamos tomando, requiere hacer tuberías y proyectos que se llevan 3-4 años. Sí. Y la gente no puede esperar 3-4 años. Ahora, Roma, el vandalismo tiene mucho que ver con eso. Cuando yo hablo de vandalismo, no nada más me refiero al que roba, también me refiero al que deja que roba. El vandalismo, esa infraestructura del Ministerio de Aguas fue saqueada, y los que robaron eso no fueron choritos de un barrio para comprarse una droga, no. Que robó parte de esa estructura eran personas o que trabajaban en el área, empresarios o alguien que conocía lo que estaba haciendo. Ahora yo quiero... Porque sacar una bomba sumergible necesita una estructura por el peso y las condiciones. Claro. Personal especializado. Y fue desvalijado, tanto de agua servida como de agua potabilizada. Entonces, Lucho, si yo hubiera entrado aquí a esta oficina, esta radio FM 106.1 estéreo, y hubiera dicho que allá abajo están los bomberos apagando un carro que se está quemando, todos ustedes hubieran corrido para allá abajo. Porque ustedes tienen que creer lo que dice la persona en confianza. Entonces, se nos dijo al principio, se le dijo a las autoridades que había sido un sismo de magnitud 5. Y las autoridades replicaron. Yo ni los acuso. Yo buscar a quién le dijo eso en el oído a las autoridades. Que había un sismo de tanto y de tanto y de tanto. Sin tener medidas, sin tener registro en la mano. Y ahí es donde quiero ir. Hace 2 años fue el problema de Cumanacoa, o 3. 3 años. 3 años, la primera inundación, porque el segundo después hubo otra más. Y bueno, una gran tragedia, Lucho, una gran tragedia, que todavía no se ha lanzado un informe al público diciendo por qué ocurrió lo que ocurrió. Porque no tenemos los datos registrados de los últimos 15, 20 años del Turimiquire. Ya no hay sensores hidrográficos, ya no se miden los aforos de los ríos, ya no hay estaciones meteorológicas, ya no hay sensores sísmicos. Allí en el área, las estaciones sísmicas que tenía la Universidad de Oriente fueron saqueadas, por eso me recordé con la palabra saqueo, fueron vandalizadas. Y entonces nosotros estamos ciegos ante tormentas, huracanes, sismos. Dependemos de las estaciones que pueda tener Funvicia en Caracas y de las decisiones que tome Caracas, pues, para liberar esa información. Si tú vas a la Fuerza Aérea, aquí a la estación del aeropuerto a buscar datos de viento, te mandan para Maracay a pedirlo. O sea que uno como científico no maneja los datos, porque no hay estaciones, no hay registros, y esa sí es una crítica profunda. Nosotros no podemos saber qué fue lo que pasó exactamente, que colapsó el túnel, además de todos los supuestos que podemos tener, porque no tenemos los registros. Los registros es lo único que te da garantía de No hay eso. número, no hay número. No hay número, pues, tú manejas los números. Ajá. Ahora, esa montaña es estable, sí, bastante, pero es que toda montaña tiene sus movimientos, su dinámica natural, tiene los tremores, vibraciones internas. No tiene que ser un sismo lo que desencadenó esto, pero un sismo no actúa al instante. Hay aquí un terremoto, este edificio aguantó el terremoto del 97, Sí. el del lado se cayó, un poquito más allá, ¿te acuerdas? Claro. Pero este aguantó.
Pero eso no quiere decir que él no le haya salido una grieta a los 5 años después. O sea, el sismo no tuvo por qué ocurrir al instante. El sismo daña las estructuras, pero yo creo que el daño principal que tiene ese túnel fue producto de la estación de potabilización que se hizo con cloro a la entrada del túnel. Ajá. O sea, la estación se colocó, está la represa, viene la estación de potabilización con cloro y luego se mete el agua durante 13 kilómetros al túnel durante 30, 40 años. Ya con el cloro. Con el cloro. Hay unos amigos químicos que dicen que no es suficiente, pero si tú ves los videos, que es lo que yo he visto, tú ves que las paredes del túnel, eso parece una caverna. Las puntas de cabilla. ¿No? Sí, no, pero ya es por el colapso lo que se cayó, pero las paredes están calcificadas. Porque Descalcificada. ajá, tú vas al Castillo de San Antonio y tú ves la piedra lisa, ¿verdad? Tú vas a este edificio, las columnas, tú le ves el edificio liso, pero en el túnel tú ves todo con una coraza de sedimentaria que no debería estar allí. Y si hay unas tomas que son de verdaderamente tétricas, pues hay una parte que ya se limpió y se ve muy bonito, parece hasta turístico el túnel, porque bueno, ahí entra bastante gente, excepto yo. Yo reclamo que me inviten en carrito. La ingeniería puede con eso. La física puede explicar los problemas. Yo incluso me hice unos simuladores, yo no vengo aquí a hablar tontería por hablar. Yo simulé la situación, la carga, ese túnel soporta presiones de 16 megapascales. Eso es, Lucho, así a ciencia cierta, como si tú agarraras 1.600 toneladas por metro cuadrado a esa profundidad. O sea, en esta mesa que tiene la mitad un metro cuadrado, 1.600 toneladas. Ustedes ayer mencionaban unas mangueras, meterlas dentro del túnel, no puede. Porque al momento del colapso, esas mangueras son comprimidas, Claro, volatizadas. Es como usted agarra un cambur y meterle un saco de cemento arriba. Queda apretado, no, tú tienes que mantener la infraestructura para salvar el hueco. Por ese hueco después usted quiere, meta lo que usted quiera, meta agua, manguera, lo que usted quiera. Pero el hueco mismo usted tiene que tenerle la coraza circular para distribuir las cargas de esa montaña que tiene encima, cuyas fuerzas no actúan solamente en el sentido de la gravedad, no son nada más que el peso hacia abajo. Esas fuerzas se distribuyen y tratan de colapsar el túnel en todos los sentidos. Sí, sí. En todo, o sea, si hay una debilidad en el pitillo, cualquier debilidad, ¡tac!, ahí se va a aplastar. Y fue lo que sucedió, pues. Yo aspiro que el Ministerio de Agua, que es el encargado de ese problema, aunque nosotros somos los afectados, haga la inspección adecuada y no nos dé un hilo de agua por la sed que tenemos hasta que no fortifique ese túnel. Porque no podemos vivir al filo de que cualquier sismo, de cualquier falla, de que cualquier tremor de la misma montaña eche abajo otra vez el túnel y pasamos 2 o 3 meses sin agua. Es mejor sistematizar la manera que tenemos de vida ahorita. 1 mes más, 2 meses, lo que haga falta. Y que el túnel nos garantice que va a quedar estructuralmente habilitado. ¿Para cuánto? Oye, Lucho, por lo menos hasta que se introduzcan nuevos proyectos y se haga otro, o se busquen otras soluciones. Como dije yo ayer, 20 años más. Sí, 10, 15, 20 años más. Que en ese tiempo nosotros podamos, los cumanenses, Buscar otra opción. otras soluciones. La gente habla de la planta desalinadora, yo quiero hacer una objeción, son muy buenas. Casi Medio Oriente todo vive de planta desalinadora, pero requiere de un alto consumo energético. Necesitas electricidad El mantenimiento es muy alto. extremado, y bueno, nosotros no somos fuertes en electricidad en estas regiones, en otras sí. Entonces, creo que este problema del agua debe darnos nosotros cuenta para empezar a analizar dónde somos débiles. Mira, Lucho, tenemos fallas extremadas, tenemos fallas, por ejemplo, la primera falla. Hay una tragedia en Cumanacoa y los profesionales del área, geólogos, hidrólogos, se quedaron callados. Hay una tragedia en el túnel y hay una crítica que no. Pero ¿dónde están los aportes? Robert, y el informe que se hizo durante la gestión de Velázquez, del alcalde Velázquez, decía que más o menos la cifra, que casi un 35% del agua que bajaba del túnel Miquiri, ya procesada, que tenía un costo, Claro, un costo altísimo. altísimo, el 35% se perdía. Se perdía y se mal usa. Te voy a dar un ejemplo de mal uso. Ese 30% no está metido ahí, pero este es el 70% que nosotros usamos para la vida diaria. Yo me di cuenta hace poco que los autolavados de Cumaná están parados. ¿Por qué están parados los autolavados? No deberían,
porque ellos no deben usar el agua potable para lavar carros. Están parados porque ellos usaban el agua potable para lavar carros. Resulta que eso está contra la ley. Entonces, más allá del 30% de las viejas tuberías que en promedio tienen 20, 30, 40 años, más allá de ese... La rotura de los tubos submarinos. De los tubos submarinos, esa es la Margarita, y se pierde otro... Y Araya también. Y Araya, exactamente. Pero en la vida de nosotros tiene que cambiar. En el edificio donde yo vivo, le llenan el tanque, nosotros, con la bomba, y dura día y medio, cuando es un tanque que debería durar una semana. Entonces hay mal uso del agua. A ese edificio yo no le diera agua donde yo vivo, pues, hasta que no arreglen el problema. Así de fácil, pues. Tenemos que empezar a ser rigurosos, medir el consumo. Mira, yo fui a visitar... Pero yo voy a poner un ejemplo en mi casa, Ron, tú que lo estás poniendo. Sí. El tanque subterráneo de mi casa tiene más o menos como 4.000 litros. Ajá. Y eso nos duraba a nosotros 6, 7 días con una vida normal. Una vida normal. Lavando, derrochando, papa. Y yo sacando cuenta ayer, que uno está en ese tema, así como estamos haciendo ahorita, sacando el agua no por la tubería, sino por baldecito, no puede durar más de un mes. Claro. Más de un mes. Ve, yo fui a visitar a mi hija Lucho a Bogotá, que ella vive allá. Y estando allá, como al tercer día, llegaron unos inspectores de la compañía del agua de allá, que habían detectado un exceso de consumo fuera del promedio. Y mi hija le dice, no, es que tengo a mis padres aquí. Ah, no hay problema. De todas maneras inspeccionaron. Nosotros no hacemos eso acá. Si había goteras, si había todo. Claro, porque ellos presumían que pudo hacer una llave abierta, un mal uso, una poseta dañada. Nosotros aquí tenemos que ir ahorita a una fase que sí podemos hacerlo en la ciudad, una fase de inspección casa por casa, para regular que ese 30% que se pierde, entonces sea menor, vaya a un 2, 3, 5%. De manera que eso es como estar inventando un acueducto. O sea, si tú ahorras, es como si estuvieras generando agua. O sea, que una oportunidad de negocio, escuchen esto, una oportunidad de negocio ahorita es que los emprendedores vayan de casa en casa ofreciendo un servicio de revisión de las tuberías y cambiaron. Claro, así de Hoy, fácil. los plomeros ya casi no los contrataba nadie, porque el agua no cuesta nada. Pero si el agua empieza a valer lo que tiene que valer, van a salir nuevos los plomeros y todo eso. Así es. Entonces, estimado amigo, yo vine más que todo por... Bueno, cuando lo voy hablando de las mangueras me horroricé. No. La solución es estructural, es de ingeniería. Y cuando yo te dije de la confianza, que si te decía que se está quemando, ustedes confiaban en mí, iban a ver, es que hay que confiar en los ingenieros que están allí. Primero, porque son los que tenemos. Y segundo, porque, oye, ¿qué otra opción tenemos? Pararlos, sacarlos a ellos y meternos a nosotros, a los habladores y a los repetidores para ver qué hacemos. No, señor. Yo creo que el Estado venezolano, el Ministerio de Agua, la gobernación, la alcaldía, no son los culpables directos del problema, la gobernación y la alcaldía, pero son responsables de rehabilitarlo. Corresponsables. Y yo confío sinceramente en ese cuerpo de ingenieros que está allí. No los conozco, no sé quiénes son, pero es que no me queda otra opción. La otra opción es rezarle a Dios, y Dios no es ingeniero civil. Dios tiene sus propias labores. ¿Quién soy yo, pues? ¿Quién soy yo que no creo en nada de eso? Entonces yo prefiero confiar que estos señores hagan su trabajo bien, no mal presionarlo, no indisponerlo, no desearle mal. Pero fíjate tener cosa, la Roma, lo que tú paciencia. estás diciendo es importante. Y nosotros tratamos por aquí de concientizar. Por lo menos de aquí de Primogénita hay una apertura a la concientización. Pero yo he sentido en el gobierno una campaña poderosa de concientización sobre el discurso del agua. Yo no he visto ningún folleto, no he visto un afiche, no he visto la gente conversar. Yo hasta ahora he visto a la gobernadora dando la cara, y se la aplaudo, por la situación, explicando, llamando a la calma y todo eso. Pero yo hasta ahora no he sentido una promoción, una campaña potente sobre el uso, o el uso y el mal uso del agua. Entonces hablamos de la culpabilidad de lo que pasó en el túnel y la responsabilidad. A mí me parece que el problema a nivel del Estado venezolano se ha mal llevado. Lo voy a decir con sinceridad, con honestidad pública, pues. Lucho, la situación es tan trágica, tan de tragedia. Usted tomó agua hoy, ¿cuántos litros ha tomado? Midiendo la calidad del agua que te llega. Y no. En Caracas, chévere, feliz. En Barquisimeto, feliz. En Maracaibo, feliz. Pero ese es otro tema que hemos tocado por acá, Roma, que es el tema de la centralización de los servicios. Sí.
toda la plata que se recoge en Cumaná y las regiones, pues, que se recoge por eléctrica, por agua, por todo ese dinero los ciudadanos pagan por el servicio, esa plata no se queda en las regiones. Entonces esa plata va para Caracas. Para nada. Claro, y después Caracas es que vuelva a repartir los reales. ¿Y tú crees que le van a mandar lo mismo que recogieron aquí? No vale nunca. Entonces yo creo que la señora que está en el barrio desesperada, con razones, porque tiene su enfermo, porque tienen su propia necesidad de agua como todo, y no le das la información, no le explicas con detalle a su nivel, pero la gente también se equivoca, la gente entiende. Un ingeniero habla con un campesino y el campesino lo entiende, porque el campesino no es tarado. Entonces hay que explicarle a la gente, concientizarlo de cuál es la profundidad del problema. El problema no es una maldad que el gobierno cerró una llave para cobrar, para que paguen. El problema no es una maldad de que pusieron una bomba y se cayó el túnel, no. El problema es un fenómeno natural de desidia, donde la desidia nos corresponsabiliza todo. Porque nunca hicimos una manifestación. A nosotros que nos gusta tanto Serracaya, hace 5 años para que arreglaran el túnel de Guamacán. Nunca lo hicimos. Claro. Porque nunca, bueno, entonces ahora que el túnel dijo, oye, no aguanto más, no resisto esta carga más, me voy a doblar, me voy a cerrar, y se cerró, y viene la desesperación natural. Nosotros en la Academia de Geohistoria vamos a emprender una campaña de divulgación, por lo menos del problema histórico. Porque fíjate que yo me remonté a 1 millón de años, pero pasé por el Páramo, por Humboldt, caemos a Gilba Bermúdez con el aliviadero, pasamos con el acueducto, etc. Hay cosas que contarle a la gente para que empiece a entender cuál es el problema hídrico de la ciudad, rodeada de agua por todas partes, incluso en el subsuelo, pero sin acueductos alternos. Sin la infraestructura para aprovechar Este martes a las 9:30 de la mañana tenemos un conversatorio que se va a llamar La historia del problema del agua en Cumaná, o relativo, en la Casa de la Diversidad Cultural, a las 9:30, allí en la calle Sucre. Eso es diagonal a la Casa Ramos Sucre, la Casa de la Diversidad Cultural. La casa al lado de la Basílica Menor. Sí, frente a la funeraria, para ser más honesto. Y nosotros esperamos poco a poco ir cada semana dando un tema, explicando. Oye, es un grano de arena, pero es un grano de arena que a veces alivia la sed. Porque esto sed aquí, la gente no me oye, a veces me ve como usted está loco. Está la sed del agua y está la sed de información. La una es necesaria para ayudar a la otra. Si el público estuviera bien informado, no hubiera un solo cierre de calle. Las carencias. Sí. Ni un cierre de calle hubiera si el público estuviera bien informado, concientizado de lo que está sucediendo y de lo que se está haciendo. Mira, ahí vi en el túnel unas muchachas del metro de Caracas manejando los chovers. Unas muchachas, una señorita, una muchacha de 20, 30 años. Oye, eso no es un gran sacrificio. Dejaron su familia y se vinieron a meter en un túnel que para entrar hay que tener ñame. Porque no es un espectáculo bonito, pues. Y pensar que estás dentro de una cosa que tiene debilidad. Claro. Entonces, nosotros tenemos que empezar a valorar. Mira, yo estuve antier en la planta Codayo en el comando de agua, porque una de las cosas que... bueno, eso también debo decirlo, pues. Porque así como meto la uña, debo sacar también, ¿no? La Academia de Geohistoria ha tratado, se ha preocupado. Nosotros allá adentro hemos discutido, un poco viejitos, pues, el profesor Muñoz, el profesor Guada, el doctor Kelby, Fariña, el Rafael, nos preocupados de la situación. Y en el grupo de Juan Azócar, un grupo, yo le digo de Juan Azócar, porque él fue el creador de un grupo WhatsApp que se llama Archivo Vivo, empezó el debate, ese debate sano, natural, que se dan en todos los grupos de las redes sociales, y decíamos que, oye, que hacía falta como un reporte diario de la situación. Bueno, y a mí se me ocurrió y pasé en 24 horas, Lucho. 24 horas sin dormir, sin hacer nada. Hice un sistema de información para que los comuneros, los responsables de calle, reporten al comando de agua ya en la planta Codayo. La cisterna no pasó a tal hora, llegó agua por tubería, no llegó, la calidad del agua. Y entonces eso es lo que se tiene ya más de una semana usando. Y es un sistema a tiempo real que yo diseñé, que dispuse para el centro, para el control allá del comando de agua. Y ayer solamente el día de ayer 200 reportes. El general que está allá, que es un general muy joven, llamado Rivero, general Rivero, pues, él ahora ve en una televisora grandota los puntos, cómo se van prendiendo, la acumulación, la densidad,
y puede gerenciar mejor Claro, son los indicadores. lo que tiene, porque además tiene un montón de pizarrones con un equipo llenando, salió la cisterna para tal hora, no ha llegado, se dañó la cisterna tal. Entonces hay que comprender esa dinámica, eso no es fácil, tú sí sabes de eso, de logística. Sí. Entonces nosotros cuando hagamos la crítica, hagámosla, pero entendamos el sacrificio de lo que están tratando con errores y con sus propios sacrificios de llevarnos el agua a la casa, porque hay agua suficiente para que nadie muera. Hay agua suficiente para que los hospitales trabajen, pero hay que distribuirla Sí, hay que montar las infraestructuras logísticas y llevarla Sí, ya. claro. Y eso no es fácil. Bueno, tuvimos el programa hoy a mi hermano del alma, Romer Contreras, físico, jubilado de la Universidad Oriente, miembro de la Academia de Geohistoria. Ojalá que no sea la última vez que venga, Romer. Yo voy a venir cada vez que me inviten. No, tienen que invitarte. Además, sí te he invitado y no has venido. No has venido porque siempre andas ocupado. Inventando. Saludos a tu esposa de aquí también. Bueno, Nos está escuchando. ando en un proyecto personal de inteligencia artificial. Yo quiero tener el primer laboratorio de inteligencia artificial para el oriente de Venezuela. Hice una campaña, recolecté aquí lo digo para que los enemigos hablen con propiedad, pues, $1.900 ya me han donado. Porque pienso comprar una computadora que cuesta como 5.000 y pico de dólares. Para que en esa computadora empezara a generar, no a usar la inteligencia artificial, yo quiero hacer una inteligencia artificial, adaptarla a nuestra necesidad, a nuestro lenguaje, a nuestra forma de ser. Y bueno, es de las cosas que estoy más metido, más profundo. Pues esto de agua es una contingencia, lo de la historia es un gusto, pero yo soy el físico y quiero ahora dedicarle los años que me quedan. ¿Cuántos años me pueden quedar? Bueno, los que me queden, dedicárselo a la comprensión profunda de la inteligencia artificial y a tener un laboratorio que en una eventualidad como esta, dentro de otros años, nos sirva para preguntarle, mira, ¿qué podemos hacer en esta calle? ¿Qué podemos hacer aquí? Porque él va a tener toda su información. Por ejemplo, discúlpame esto, si tú le preguntas a Gemini ahorita, mira, dime dónde estaba el pozo de agua que estaba allá en donde tú naciste. En Buenavista. En Buenavista. Gemini te dice, yo no desconozco. ¿Por qué? Porque no hay una publicación que lo referencie. Bueno, yo quiero agarrar toda esa base de datos que yo tengo en mi casa, que es gigantesca, de información de Cumaná, de todo, de mapas, ¿vale? Y poco a poco ir alimentando inteligencia artificial para que usted le pregunte, como decir, le pregunta a Ramón Badaraco, pues, que saludo le mando al doctor Badaraco, que cumplió 94 años hace poco, unas 2 semanas atrás, y todos muy contentos y agradecidos, es nuestro presidente honorario. Entonces, Badaraco Rivero. Badaraco Rivero, sí señor. Entonces yo en eso quiero, y necesito ayuda, no necesito real, necesito ayuda. Coño, yo sí necesito real. No, yo no necesito real, esa ya yo me curé en salud. La computadora cuesta cara, eso lo voy a resolver de alguna manera, pero lo que necesito es equipo humano, gente que tenga los mismos intereses, las mismas ideas, que pueda sacrificar tiempo y montarnos en un proyecto a ver cómo avanzamos, pues. Eso todo está por ahí. Bueno, Romer, lo estamos pasando de maraca, Romer. Hemos tenido un programa muy bien productivo, una nueva opinión, porque hemos tenido aquí varias opiniones en el programa. Agradezco la presencia del licenciado Romer Contreras. Con esto vamos a despedir el programa por hoy. ¿Tienes algo pendiente? Sí, Ale, mira, yo quiero felicitar a Romer por la labor comunicacional que ha hecho, pues, como él lo refiere. Necesita que la gente tenga conocimiento sobre lo que realmente está aconteciendo en la ciudad de Cumaná en referencia al agua. Y hay gente estudiosa que son valiosas, que necesariamente tienen que venir a estos espacios comunicacionales para que el pueblo se esté enterado realmente de qué es lo que está pasando y la gravedad del asunto y las soluciones que hay que aportarle. Y yo quiero invitar a toda nuestra audiencia para que este próximo fin de semana, sábado y domingo, sintonicen el programa de Progresismo Musical conducido por Manuel Guilarte a partir del sábado y domingo de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno, vamos a escuchar nuestro bloque de los colaboradores del programa, pues las personas que hacen posible esto. Luego vamos a escuchar a la hermana María Evangélica, que tiene un programa acá. Y con eso vamos a terminar el programa por el día de hoy. Una semana de trabajo muy intensa. Yo ahora nuevamente de luto, porque apenas hoy se están cumpliendo 9 días que enterramos a mi cuñada.
pasamos por la muerte de la esposa de Beltrán Márquez y ahora se muere un tío ayer, anoche. Y entonces, bueno, ha sido una semana dura, pero al pie del cañón, Romer. No queda Estamos otra. trabajando. Seguir adelante.